Pues doy gracias a Dios por sus vidas y obviamente doy gracias a Dios por nuestros pastores, el pastor Chuy, Vicky, Toño, Chava, los demás pastores que nos permiten compartir la palabra de Dios, y lo hacemos de todo corazón, por amor al Señor, pero también con gratitud al Señor por la vida de nuestros pastores, ¿sí? Y le damos gracias a Dios por sus vidas también, y oramos también por ellos, pero también por ustedes. Así que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y ese es el título de la enseñanza o la predicación. Dios es no solo bueno, es muy bueno. ¿Podrías decirlo conmigo? Dios es muy bueno. Salmo 27, si quieres abrir la palabra conmigo, por favor. Versículo 13 y 14. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que agradaba al Señor, pero que tuvo una vida azarosa, una vida de muchas bendiciones, pero una vida también de muchas dificultades, como tú y como yo. ¿Cuántos aquí tienen alguna dificultad, alguna situación? Levanta bien su mano. Igual, a muchos les prometieron que el día que se convirtieran a Cristo se iban a acabar todos sus problemas. Pues la Escritura no muestra eso como una verdad que viene de Dios. La gran diferencia es que ahora Él nos ayuda en todas nuestras necesidades, en todas nuestras tribulaciones. ¿Y quién mejor? ¿Quién es mejor para ayudarnos que el Todopoderoso? Así que el rey David, empiezo por los últimos versículos porque es importante ver cómo estaba su corazón, dónde estaba su corazón. Y el rey David dice: hubiera yo desmayado. ¿Sí saben lo que es desmayar, verdad? Es quedarte noqueado, literalmente. Quedarte sin fuerza, sin poder reaccionar, sin poder seguir adelante. Yo solo una vez me he desmayado cuando era un joven adolescente. Estaba corriendo en una alberca, me resbalé, me di un golpe muy fuerte en la cabeza, por eso estoy así, y caí al agua. No me di cuenta, no podía nadar, no podía intentar salir de ahí, y quedarse ahí representaba definitivamente el morir ahogado. Hubo personas que me vieron y me sacaron. Yo no me di cuenta hasta después de un rato en que me ayudaron y reaccioné. Desmayarse significa de plano no tener fuerzas ni forma de salir adelante. Pero David dice: hubiera yo desmayado. No está diciendo estoy desmayado, estoy sin nada que pueda hacer, pero no porque él fuese muy fuerte o autosuficiente. Él dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entiéndase por todos los años de vida que el Señor nos permita en esta tierra, porque el día que vayamos con Él, todo problema, todo temor, toda angustia, toda situación difícil se terminaron, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero David nos enseña una verdad importante para ti y para mí. No desmayes, hermano. Acuérdate del Señor, que el Señor es muy misericordioso. Y el versículo 14 dice: aguarda
a Jehová, espera, en otras palabras, a que Dios obre, a que Dios actúe, clama a Él, porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé, clama a Él, pero aguarda a Jehová, sé paciente. Y a nadie nos gusta ser pacientes. Esperar en Dios es uno de los procesos como cristianos difíciles, porque quisiéramos, y es natural a veces que todo cambiara y que Dios interviniera inmediatamente, pero pues Dios es más sabio que tú y que yo, y Él sabe el tiempo preciso y está viendo nuestro corazón para ver cuándo está preparado para que Él intervenga en tu situación y en mi situación. Y David dice, espera al Señor, esfuérzate mientras tanto y aliéntese tu corazón. El corazón afligido no va a aguantar, pero el corazón alegre, de eso se trata, el aliéntese. En medio de todo esto podemos decir, fortaleceos en el Señor siempre, o como decía el apóstol Pablo, estad siempre gozosos y pónganse a orar, orad sin cesar. ¿Cuántos dicen, yo quiero vivir siempre gozoso? Aún en medio, no quiere decir que estemos riendo constantemente, sino que hay una actitud interior, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ayuda, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Son 9 partes del fruto, pero ahí me quedo. Amor, gozo y paz. ¿Cuántos quieren vivir así? Es un estilo de vida. Así que esfuérzate y aliéntese tu corazón, porque del corazón se manifiesta en nuestra vida. De dentro del hombre, de dentro del corazón, sale lo bueno y sale lo malo. Por eso David habla de dónde debe provenir ese aliento, ese gozo, esa resistencia. De dentro, no puede ser de fuera. Lo de fuera, al contrario, nos lleva muchas veces a sentirnos en una condición cada vez peor. El mundo no puede ofrecernos eso. Dios lo produce de dentro para que se vea en nuestras vidas. Sí, espera a Jehová, espera al Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué empecé por estos versículos? Porque David en el principio está hablando de una situación difícil que está pasando. Y empieza de una manera especial diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, en el versículo 1. ¿De quién temeré? ¿O de qué temeré? Él tenía pues como enemigo a Saúl y muchos otros. Aún su hijo se levantó en contra suya. Imagínate nada más eso. Pero él ponía sus ojos en el Todopoderoso. Y decía, Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿O de qué temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Y empieza a narrar cómo se juntaron contra él los malignos y angustiadores
y enemigos que tenía. Pero si el Señor amaba a David, era un hombre conforme al corazón de Dios, sí. Pero eso no quiere decir que no puede haber personas que tengan algo contra nosotros o que quieran dañarnos o que incluso les dé algo aquí adentro de ver que tienes paz y gozo en medio de todas tus necesidades. Y se va más allá y dice, aunque un ejército acampe contra mí, está hablando en forma individual, aunque siempre estaban los valientes de David con él, desde que se juntaron ahí en la cueva de Adulam. ¿Cuáles eran los valientes? ¿De dónde salieron los valientes de David? De hombres que estaban afligidos, endeudados, perseguidos también. Tú dices, no eran los mejores para levantar un ejército, pero lo que nosotros vemos no es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Como con Gedeón, que el Señor vino y le dijo, varón valiente y esforzado, y Gedeón se quedó. ¿A quién le hablan? Él estaba escondido ahí queriendo guardar un poco de trigo, porque ya venían sus enemigos a llevarse toda la cosecha y todos sus ganados. Y él estaba previendo tener algo para alimentar a la familia, lo indispensable. Y el Señor le dice, varón valiente y esforzado. Y se quedó, pues no estaba nadie más conmigo. Y tú conoces la historia, cómo Dios le dice, te voy a usar para traer libertad a mi pueblo de estos enemigos que los tienen oprimidos. Dios es bueno, hermanos. Siempre está atento a aquellos que le amamos, a aquellos que le seguimos, a aquellos que caminamos detrás de Él, como Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Es una garantía de que Él tiene cuidado de nosotros. Y aunque un ejército acampe contra mí, decía David, no temerá mi corazón. Ese es un corazón confiado en el Todopoderoso. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿cómo dice? Confiado. Hermano, si estás inquieto, el Señor nos está hablando hoy. Aunque se acumule otra situación a la que ya tienes, mantente en paz y confiado. David decía, yo estaré confiado. Y solo una cosa es lo que quiero en medio de todo esto: que esté yo en la casa del Señor, en la casa de Jehová, todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Luego Él levantará, dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, donde no pueda ser alcanzado. En otros salmos el mismo David dice, torre fuerte es el nombre del Señor, un lugar de refugio. A Él correrá el justo y será levantado. Era una constante. Él estaba seguro de que Él lo protegería y lo pondría en alto, donde un ejército incluso no podría dañarlo. El profeta Eliseo tuvo una experiencia de cómo lo rodeó el ejército y su siervo estaba asustado y le dijo,
ya no tenemos escapatoria. Y el profeta le dice, tranquilo. Y oró al Señor y le dijo, permítele que vea, porque más, diga más son los que están por nosotros que los que están contra nosotros. Y tú lees la historia o ya la conoces, pero es una realidad, hermanos. El Señor tiene un ejército incontable, millones de seres espirituales llamados ángeles que el Señor envía a favor, que actúen a favor nuestro. No los vemos bueno, yo no los he visto, pero he visto cómo de una manera increíble, a veces una vez manejando iba yo ya volando una llanta fuera del área de rodamiento, lo normal por la fuerza de gravedad, por la inercia, era de que el automóvil se hubiera inclinado y hubiera dado vueltas, pero de una forma que no entendí. De repente entra en el carril nuevamente. ¿Cuántos saben que no es la pericia? Porque luego es que soy un driver especial, ¿no? Soy un chofer con mucha experiencia. Yo digo, Señor, tú dame la habilidad y dame la vista para ver, pero tú te pido que tengas cuidado de nosotros. Versículo 8 dice David, mi corazón ha dicho de ti, Señor, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. ¿Cuántos dicen? El único que me ha ayudado en todo es el Señor. Mira, Él usa personas, pero ¿quién está atrás de eso? ¿Quién está atrás de la compasión de una persona? ¿Quién está atrás del interés de una persona en tendernos la mano y decir, yo voy contigo, yo te apoyo? Diga, es el Todopoderoso, es Dios. Es Dios obrando a nuestro favor. Mi ayuda ha sido tú. No me dejes ni me desampares. Era un clamor porque él sabía que sin el Señor estaría a merced de sus enemigos, de sus adversarios, de sus perseguidores. Versículo 10 es muy significativo, hermano. Porque, bueno, al menos desde mi perspectiva, y espero que de la tuya, y en otro tiempo era mucho más generalizado poder entender esto con mucha facilidad. Pero David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo sé que tú no me dejas nunca solo. Por eso duermo tranquilo. Por eso puedo vivir tranquilo en un mundo que no tiene paz. Aunque hay una organización mundial que se propuso en su creación traer la paz sobre el mundo. No, el único que nos da paz es el Señor, el que está sentado en el trono y el Cordero quien murió por nosotros. Y su Espíritu Santo hoy en día nos da amor, gozo y paz. Aunque mi padre para mí es algo que mi padre y mi madre siempre cuidaron de nosotros. Vi a mis abuelitas, cuidaron.
Aún apoyaron a sus hijos después de casados. No dijeron, pues ya, tú arréglatelas como puedas. Pero aunque con la degradación del ser humano esto sucediera, porque hemos visto cómo ya dejan bebés en basureros, abandonados, ya los un poquito conscientes los dejan ahí en el quicio de una puerta, pero otros donde los pueden devorar animales. Es increíble, pero David estaba seguro que Dios no lo desampararía, no lo dejaría. Decía, yo sé que Dios con todo, Él me recogerá. Así que podemos ver que Dios es muy bueno. Y podemos confiar en que Él tiene cuidado de nosotros. Pero David dice, no desmayes, aguarda a Dios, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No solo en el Antiguo Testamento encontramos situaciones así. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, les habla de su experiencia personal. Es algo que no podemos dejar de ver, cómo Dios es bueno, pero cómo los que confían en el Señor, al paso de los años, pasa un milenio, pasa otro milenio, pasa otro milenio, estamos padeciendo y sufriendo, pero estamos en apuros, mas no desamparados, dijo Pablo. Y en esta segunda carta, en el capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo nos anima un poco más cercano que David. David hace 3000 años estaba en esta situación. Bueno, el apóstol Pablo es un poquito más cerca, hace 2000 años. Pero ¿sabes qué? Tenemos ejemplo en muchos hermanos que esto sigue sucediendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no caduca como muchos dicen. El cielo y la tierra se van a terminar como los conocemos hasta hoy, pero la palabra del Señor no pasará, sino que siempre se cumple de generación tras generación, tras generación, tras generación. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 3, segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cuánta? Toda la consolación que tú y yo necesitamos está en Él y proviene de Él. Y Pablo estaba seguro y consciente de esto, porque Pablo tampoco vivió una vida en una hamaca con un coco y allí en la playa, porque pues vivía muy cerca del mar Mediterráneo, viajaba por esas regiones, por Grecia, y hoy en día hay cruceros que cuestan mucho dinero y que te llevan por el Mediterráneo, por Grecia y todas esas zonas
Y son lugares hermosos. ¿Cuántos saben que Dios hizo una creación hermosísima? Y a pesar de todo lo que ha pasado, sigue el Señor manteniendo su creación. Y sigue siendo hermosa. Pero Pablo no estaba ahí en una hamaca. Él también tenía muchas tribulaciones. Cámbiale un poquito ahí. En el mismo libro, pero en el capítulo 11, el apóstol Pablo hace una pequeña referencia a sucesos en su vida, no a todos, una muestra, como decimos coloquialmente, para muestra basta un botón. Y había pues judaizantes que se oponían a él y que le hacían la vida más difícil porque querían pervertir a los creyentes en las iglesias y desviarlos y hacerlos que rechazaran a Pablo. Y Pablo, hablando de esto, dice: son ministros ellos de Cristo, como si estuviera loco hablo, porque no eran ministros de Cristo. Dice: yo más, en trabajos más abundante. Versículo 12, estoy bien, del capítulo 11. En trabajos más abundante, en azotes sin número. Había perdido la cuenta. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Habían tenido misericordia y les contaban uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, lo dejaron por muerto porque las pedradas matan. De hecho, era una forma de matar personas en la antigüedad. Y si no sabes lo que es una pedrada, puedes decirle a alguien: a ver, dame una pedradita, y vas con una. Dice: una vez fui apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. No había para dónde hacerse muchas veces. Peligros en la ciudad, pero también peligros en el desierto. Peligros en el mar y peligro entre falsos hermanos. Desde entonces había falsos hermanos. Diga: sí. ¿Hoy habrá falsos hermanos? No, yo creo que entre ustedes no. Todos tienen cara de buenos cristianos, más con el cubreboca. En peligro de falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos desvelos, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, no hizo la lista completa. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Era un genuino siervo del Señor, que sabe que el Señor es la cabeza de la iglesia, que el Señor tiene cuidado de la iglesia, pero él en lo que a él correspondía,
él siempre estaba atento a la iglesia y buscaba corregir lo que se estaba desviando. Buscaba bendecirlos y aconsejarlos, orar por ellos, animarlos, exhortarlos, para que crecieran cada vez más y glorificaran a nuestro Señor. ¿Quién enferma?, decía el apóstol Pablo, y yo no enfermo. Como muchos hoy en día dicen, es que el cristiano no se enferma. Pues Pablo dice, ¿quién se enferma y yo no enfermo? ¿Aquí alguien se enferma? Tenemos un cuerpo susceptible de ser afectado por un pequeño virus. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Cuando alguien hacía que un cristiano tropezara, cayera y se desviara, él tenía un malestar y decía, ¿cómo es posible? Les dijo a los Gálatas, ¿cómo se han dejado desviar de la sincera fidelidad a Cristo? Así que si es necesario gloriarme, decía, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y enseguida habla de el aguijón que tenía en la carne y cómo le pidió al Señor que le quitara ese aguijón. Y tú ya sabes la respuesta del Señor. Le dijo, no te lo voy a quitar, Pablo. Había una razón para no quitárselo. Le dice, pero bástate mi gracia, te voy a dar de mi gracia. Por eso Pablo en casi todas sus cartas, por ejemplo, en este libro, de primer libro de Corintios, capítulo 1, saluda a los hermanos de Corinto y les dice, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Porque él entendía que el Señor a través de su gracia nos provee la fuerza para seguir adelante. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos quieren más de la gracia del Señor? Pidámosle, Señor, yo necesito de tu gracia para hoy seguir caminando como es digno de ti, para bendecir a otros, para aún a pesar de este dolor intenso, porque hoy ya con poquito, yo hoy no voy a la iglesia porque me duele el dedo chiquito del pie, y por la más mínima situación estamos ahí con cosas. Dígale al de al lado, necesitamos cambiar, hermano. Necesitamos cambiar. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Reconozcamos que somos débiles. Pablo dice, entonces, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que Pablo sabía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? En todas. Solo que a veces o no nos fijamos cómo Dios ha obrado, o si le andamos buscando por otro lado, Él dice, bueno, échale ganas, y si te cansas, puedes venir a mí. ¿Cuántos saben que lo más sabio es siempre ir al Señor? Porque Él es muy bueno, porque Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Así que de Dios provienen todas las misericordias y toda nuestra consolación. Dios está siempre cerca de sus hijos, cerca de cada uno de los que formamos parte de la iglesia. Tan cerca que
la Escritura dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y aunque Él está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y toda la autoridad, que eso es alentador, pero a veces decimos, es que Él está sentado allá, pero Él es la cabeza de la iglesia. No está separado de la iglesia. Un cuerpo sin cabeza está muerto. La iglesia no está muerta, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él nos consuela en todas, diga, todas nuestras tribulaciones, con un propósito: que nosotros consolemos también a otros. ¿Cuántos practican esa buena actitud de consolar a los que están padeciendo, a los que están sufriendo? Si ha recibido la consolación del Señor, no podemos negarnos a ir a la casa de luto, a donde hay dolor por una pérdida, a ir a la casa del enfermo, del agobiado, necesitado. Porque si Dios nos consuela, es para que también a su vez nosotros consolamos a otros. Y esta consolación significa mucho, porque es como si Él estuviera a nuestro lado cada que estamos en una situación difícil. Y Pablo habla en lo personal de él, pero también de cada uno de nosotros. Versículo 5 dice: porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fíjate, la consolación de Cristo viene junto, es igual, mayor que nuestras aflicciones. Y los sufrimientos de Cristo, no voy a entrar en eso, pero todo cristiano estamos llamados no solo a ser bendecidos por Él, sino también a padecer por Él. Compartimos ese sufrimiento como hermanos en Cristo. Versículo, vamos al 8. Mira, Pablo podía ver en medio de la tormenta siempre el arco iris, aunque hubiera nubarrones oscuros. Él veía la tormenta, veía los nubarrones, pero siempre podía ver un arco iris en cada tormenta. En las tormentas de tu vida y de mi vida, debemos ver siempre que Dios ahí está para ayudarnos. Versículo 8. Porque hermanos, dice el apóstol Pablo, aquí habla de una situación muy especial, porque no hace mención de esto en el capítulo 11. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Fíjate, ¿cómo pueden ser las situaciones tan fuertes, tan pesadas, tan agobiantes, tan abrumadoras, que decimos: yo no puedo con esto? ¿Alguien aquí puede con, bueno, yo creo que sí, habrá quien, 2 bultos de cemento de 50 kilos en su cabeza o en su espalda? ¿Hay alguien? Yo no. Creo que ya ni uno de 50. ¿Para qué me arriesgo? Diría alguien en mi pueblo: me voy a herniar. No, algunos ya no estamos para eso.
Pero es como si alguien me dijera: te voy a poner 2 bultos de cemento encima. Me sentiría sobrepasado de mi capacidad. De eso estaba hablando el apóstol Pablo. Fue tan grande esta tribulación que fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y fíjate lo que dice enseguida. Llegó a un punto donde consideró esto y dijo: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Probablemente el apóstol Pablo dijo: de esta no vamos a salir. Alguien se ha encontrado en una situación donde dice: creo que de esta no salgo. No, qué bueno. Yo recuerdo una experiencia en mi vida donde dije: hasta aquí llegué, y no era cristiano, pero Dios me extendió su misericordia, porque si hubiera muerto en esa situación, estaría donde es el llanto y el crujir de dientes, donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano no muere, donde hay oscuridad total, donde no hay agua, donde el que está ahí clama por una gota de agua, de un dedo. En el terremoto del 85 yo estaba con mi esposa de luna de miel en la Ciudad de México, y en el centro de la ciudad, donde se cayeron muchos hoteles. Y fue tan fuerte que yo dije: hasta aquí llegué. Yo estaba muy chavillo, tenía 24 años, pero dije: hasta aquí llegué. Veía cómo caían escombros, muros, grandes columnas se desgajaban. Dije: hasta aquí llegué. Pero el Señor nos prolongó a mi esposa y a mí sus misericordias. Y unos años después le conocimos, creímos, y aquí nos tiene. Él es bueno aún con los incrédulos. ¿Cuántos saben que el sol sale para todos? La Escritura dice que Él hace llover sobre justos e injustos. ¿O qué? Solo la lluvia que ha caído aquí fue solo para los cristianos. No, para todos. Dice: fue tan fuerte que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Lo había llevado hasta ese extremo. No dice específicamente qué situación era, pero pudiera referirse al gran alboroto que hubo en Éfeso cuando estuvo ahí predicando el Evangelio. En Hechos capítulo 19 se narra esta historia. Como Éfeso era una ciudad pagana, idólatra, degenerada, inmoral. Y él llegó a predicar el Evangelio y se empezaron a convertir muchas personas. Hermano, prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sigue siendo el poder de Dios para salvación. No hay otra manera de que alguien sea regenerado, nacido de nuevo y forme parte de la familia de Dios, solo predicando el Evangelio. Predicó el Evangelio, y aún los que practicaban la magia, la hechicería, que estaban en el ocultismo, estaban en el reino de las tinieblas. Dice que trajeron sus libros. Hicieron una pila de los libros donde hacían sus conjuros o sus trabajos y los quemaron. Y esto representaba, pues, quemar mucho dinero, porque tenían un valor comercial también estos libros.
Pero cuando Cristo viene, todo lo demás se pone en su justa dimensión. Él es el Rey de nuestra vida. Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Quemaron todo y se armó un alboroto tal porque un platero llamado Demetrio dice que alborotó a los demás que tenían un negocio ahí con las estatuillas del templo de la diosa Diana, de plata. Era un platero. Y dijo: nuestro negocio se está yendo abajo, hagamos algo. Y se juntaron. Por eso David decía: cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón, aunque se levante guerra contra mí. Y Pablo se levanta este gran alboroto y él quería dar la cara, pero le dijeron: no, es que los demás vieron el peligro inminente de que tomaran a Pablo y lo hicieran pedazos, literalmente. Probablemente se refiere a ese caso. No, la Biblia no dice, porque cuando habla del aguijón no dice que fuera algo mortal, sino era algo que lo lastimaba, lo hacía dolerse fuertemente, pero no decía: me voy a morir de esto si no me lo quitas. Ni el Señor le dijo: pues ya es tu tiempo. No, le dijo: te voy a dar mi gracia para que sigas adelante. Pero sea cual sea el caso al que se está refiriendo el apóstol Pablo, vemos la mano poderosa de Dios, aún en los extremos. Cuando estás en la orillita, que dices: es que todo lo demás ya es abismo. Dios tuvo cuidado de Pablo, porque no murió Pablo. Ahí dice, si no hubiera dicho fin, no. Pablo siguió, pero les está diciendo a los hermanos de Corinto: no quiero que ignoren lo que nos ha acontecido y cómo el Señor nos ha ayudado y nos ha consolado y nos ha prolongado la vida. Así que aunque no conozcamos los detalles, vemos el panorama de nuestro Dios. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? A veces la carga es mayor de lo que podemos sobrellevar, pero el Señor Jesús sigue diciendo: echa sobre mí tus cargas y yo te sustentaré. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No, yo lo quiero llevar. Yo: échale ganas. No, yo puedo con esta carga. Échale ganas. Te vas a tronar, va a llegar un momento en que vas a tronar. Y qué tremendo que a veces somos tan autosuficientes que pensamos que nosotros por nosotros mismos podemos salir adelante. Cuando el Señor dice: dame tu carga. A veces que mis hijos o están de vacaciones o algo y voy al mercado, pues luego voy y compro bastantes cosas. Mi esposa me hace una lista que le digo: oye, párale. Y me compras esto y me compras. Y son varias bolsas. Y entonces se juntan varias y pesadas. Y cuando ellos no van, pues yo las cargo, pero doy 2 viajes o 3. Le digo: aquí te las encargo, ahorita vengo. Y voy y llevo unas y luego regreso por otras. Pero cuando ellos van, me dicen: papá, danos las bolsas. Órale. Yo me llevo solo las tortillas, una bolsita de tortillas, 1 kilo de tortillas.
No, pues imagínate. No, hijito, no, yo lo cargo, yo soy el papá. No, cárgalo, ya te cargué a ti tantos años. Ahora tú me vas a cargar y me vas a ayudar. Pero ellos están dispuestos, es lo bueno. Bueno, el Señor está dispuesto a llevar nuestras cargas. ¿Cuántos tienen aquí alguna carga con la que estás batallando? ¿Por qué la traes ahí, hermano y hermano? Aunque Pablo estaba como un sentenciado a muerte, su confianza siempre estaba en el Señor. Porque él, David, Moisés, Isaías, Jeremías, Elías, Enoc, Abel, Sansón, Jefté, todos los que encontramos en Hebreos 11 tenían en Dios su confianza, porque sabían que Dios es muy bueno. Y vale la pena incluso sufrir por Él. Vale la pena, porque en ese sufrimiento no estamos solos. Él está al lado de nosotros. ¿Lo crees o no lo crees? Dale un aplauso al Señor. Termino con el versículo 9 del primer libro de Corintios, capítulo 1. Pablo dijo: es que yo confío en el Dios que resucita a los muertos. Y ahí dice: tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Cuando se convirtió lo tuvieron que bajar en un canasto ahí de la ciudad de Damasco, porque había sentencia de muerte también contra él. Y aquí dice: tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios que resucita a los muertos. Aleluya, hermanos. Ponte de pie y apláudele al Señor con todo tu corazón. Ese es el Dios al que nos hemos acercado, hermano. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Gloria y honra por los siglos de los siglos al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Apláudele con todo tu corazón. Él es digno de que expresemos nuestro agradecimiento a Él, nuestra confianza a Él, porque no hay nadie más confiable que Él. Cierra tus ojos. Y la gran mayoría levantó su mano cuando les dije: ¿quién tiene un problema, una carga? Levanta tus manos y dile: Señor, no sé si sea tu caso, pero si es tu caso, que dices: ya no aguanto esta situación, estoy al borde del colapso, estoy abrumado, no veo la salida, no hallo la puerta, me siento abrumado, como dijo el apóstol Pablo, sobremanera. Si es tu caso, dile: Señor, perdóname por ser tan necio, por querer yo salir adelante en esto, porque de eso hay que pedirle perdón también.
de sentirnos que nosotros podemos. Aprendamos de los hombres de Dios que tenemos aquí en este libro maravilloso que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Eso dijo Pablo: todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza, para que no codiciemos, pero también para que aprendamos a cómo se sale adelante en medio del dolor, del sufrimiento, de los temores. Y ahora que venimos saliendo de esta pandemia, tenemos que ser renovados, aligerados, para avanzar mucho más rápido que antes lo hacíamos. Los tiempos no están para volver a un paso, no. Son tiempos que requieren que avancemos más rápido. Los que esperan a Jehová, los que están firmes, tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque sol y escudo es Jehová. El Señor hoy quiero dejar, no en este lugar, aquí, no, quiero dejar en ti esta carga. Quiero confiar en ti, como dijo David: en cuanto a mí, voy a esperar en ti, voy a confiar en ti. Y descansa en Él. Y confía en Él. Aunque no veas cosas, aunque mañana veas que sigue igual, eso no quiere decir que Dios no está obrando a favor nuestro. Pero si agarramos eso y lo traemos aquí o acá, Él nos va a dejar que sigamos, nos vamos a cansar demasiado. Y Él quiere aligerar nuestras cargas para avanzar como maridos, como esposos, como hijos, como siervos. Y seamos como era el apóstol Pablo, un hombre incansable que hasta el último día de su vida seguía glorificando el nombre de aquel que lo llamó. Pero tú y yo necesitamos confiar en Él y descansar en Él. El Señor, aquí estoy con esta carga, pero hoy quiero salir diferente. Ayúdame. Aún ayúdame a dejarla. Ya me acostumbré a traerla. No, ayúdame para soltar esto. Tú sabes lo que tienes que soltar. Y Él puede con todo. Si Él llevó todos nuestros pecados, imagínate que no puede con tu carga. Que los pecados eran lo peor. Él puede con la carga de todo aquel que se acerca a Él. Y el que a Él se acerca, Él no lo echa fuera. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia. Fortalece a tu iglesia. Multiplica tu iglesia. Sana tu iglesia. En ti confiamos.